promesa de Dios cuando le dijo a Abraham: y haré de ti un gran pueblo, cuyo pueblo, digamos, el número de personas serán como la arena del mar, como las estrellas. ¿Usted puede contar alguna vez, ha podido contar alguna vez las estrellas? ¿Verdad que no? Ni tampoco la arena del mar. El pueblo judío representa el pueblo de Dios, no se le olvide. Es el pueblo escogido de Dios. A ese pueblo Dios, dice el mismo libro de Hebreos, le ha hablado por diferentes hombres, diferentes maneras, diferentes profetas, diferentes situaciones. Dios siempre le ha hablado al hombre. Siempre les recuerdo eso a usted. Ya usted ya no tendría que estarle preguntando esto, porque se supone que usted ha leído el libro, la palabra. Entonces, sin embargo, viene esta situación que muchas veces nos pone en aflicción tremenda. Cuando usted no conoce o no lee, fácilmente le mete en garabato. ¿Verdad que sí? La persona, para que pueda tener conocimiento, tiene que saber leer y escribir, razonar. Nuestro mismo Jesucristo nos dice que hay que escudriñarlo todo. Retenga lo bueno. Mire, muchas veces es bueno leer revistas, es bueno leer, qué sé yo, algún paquín. No porque sea edificativo, le ayuda a usted por lo menos a saber escribir las palabras, a saber poner los puntos, las comas. Porque hoy en día muchas veces los jóvenes no saben qué es redacción, no saben lo que es puntuación, no saben lo que es ortografía. Entonces, por lo menos leyendo uno se le queda. Yo por lo menos me gusta practicar inglés con algunos amigos que tengo en Estados Unidos, y me gusta practicar inglés. Y algunas cosas que yo quiero decir, si no las sé de cómo se escriben, me voy al traductor y ahí lo logro hacer. ¿Por qué? Porque quiero aprender un poco más. Entonces hoy Dios le hace nos da este mensaje, que el pueblo hebreo, cuando Jesús vino a la tierra, decía la hermana Yamar, un saludito a esta familia que siempre está pendiente de nosotros, decía la hermana Yamar, algo sobrenatural pasó. Nació Jesús de una manera donde no había participación de hombre, sino que solamente del Espíritu Santo. Amén. Pasó algo sobrenatural en la tierra, que una estrella de Belén se posara, que una voz extraordinariamente dijo: paz a los hombres de buena voluntad. Algo, no eran cosas que no se podían, no se daban, no se veía. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, grandes señales Él hizo. Su enseñanza era tal que a los 12 años Él le daba clase a los diferentes maestros en las sinagogas. ¿Usted se acuerda cuando de repente se va María y José del templo después de las fiestas? Y luego preguntan, y cuando allá a medio camino preguntan: ¿y dónde está Jesús? Y preguntan: ¿han visto a Jesús? No, y vos tampoco. Y se regresan hasta el templo y allí lo hallan él enseñando a los 12 años cátedra de lo que era la palabra de Dios, a los grandes eruditos de esa época, a los grandes religiosos, a los grandes iluminados. Entonces, y luego a los 30 años él comienza a hacer señales prodigiosas. En una boda él convierte en vino unas tinajas con agua. Varias personas fueron testigos de que llenaron esas tinajas, se escaseó el vino, o el esposo era tacaño, qué sé yo, pero la cosa es que se acabó el vino. Vino Jesús y le dijeron: tráiganme al mayordomo, tráiganme tinajas, échenle agua. Y cuando empezaron ahora sirva, le dijo a María: sirva. Y cuando empezaron a servir ese vino, esa agua ya no era agua común y corriente, era vino. Entonces los que estaban ahí sirviendo dijeron: wow, ¿y esto cómo lo hizo? Algo sobrenatural.
Entonces pasó 3 años Jesús enseñándole a su pueblo judío, a sus hermanos de su pueblo, ¿quién era Él? Yo soy la puerta de las ovejas, decía Él. Allá en el libro de Juan, Él les revela y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Eran tantas las enseñanzas que por eso ahora viene el autor de Hebreos y dice, a este pueblo se le ha enseñado quién era Jesús. Él mismo les enseñó quién era Él. Pero aún viendo grandes prodigios, aún viendo grandes señales, a la hora de definir si creían en Él, que si usted ha leído la palabra, dice que soltaron a un ladrón, prefiriendo al ladrón que prefiriendo a Jesús. Cuando a usted se le enseña una verdad y usted obvia la verdad, hermano, ¿qué es lo que le espera? Le espera consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Dice el pueblo de Dios, el pueblo hebreo esperaba al Mesías, pero no lo supieron reconocer en Él. Entonces, dígame usted, si usted enseña a su hijo una verdad y el hijo a la hora de las horas se le olvida esa verdad, dígame usted, ¿se enojaría o se lo aplaudiría a él? Mira, hijo, esto no conviene hacerlo así. Y el cipote lo hace. ¿En qué cae? En rebelión. Entonces dice el Hebreos, véase bien. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dijo Jesús, la verdad os hará libre. Así le dijo el pueblo hebreo. Pero ellos se olvidaron de la verdad. ¿Y qué prefirieron? Su enseñanza, su dogma de hombre, imperó más su orgullo. ¿Cómo este hombre, este hijo de carpintero, va a ser el hijo de Dios? Ese es el razonamiento. Cuando usted muchas veces se fija en el exterior de las personas. ¿Y qué me va a enseñar a mí? Cuando usted se fija en la procedencia, usted no sabe. Mire, alabo y respete siempre, por eso siempre le decimos a usted, respétese unos a los otros. Hay veces en las cuales el joven bromea con el anciano y la anciana con el joven, y está bien, qué bueno, es parte de la identificación, es parte de la familia, de la hermandad. Pero en un momento dado usted tiene que saber respetar, ya sea al joven o el joven al anciano. Porque en algún momento usted va a descubrir que ese joven tiene una gran fortaleza que enseñar. Tiene un don especial que Dios lo utiliza a él para enseñarnos a usted, como también el anciano puede tener un gran don que nos puede enseñar a nosotros. Entonces, el pueblo, entiéndase esto, que el pueblo hebreo deliberadamente pecó contra Jesús. A ellos, como le digo, muchas veces dicen otras iglesias, es que aquí es para el cristiano que ha conocido del Señor y de repente peca, ya pierde la salvación. Porque ahí dice que gran juicio le espera. Pero en el contexto de esto, está hablándole a ese pueblo, la niña de sus ojos, que él mandó a varios profetas y no le hicieron caso. Mandó a su hijo y tampoco le hicieron caso. A los profetas algunos los apedrearon. Al hijo de él se lo mataron. Dígame usted, el libro de Mateo nos ilustra bien esa situación, que dice
¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Qué pasaría si usted enviando a su hijo a aquella finca a ver cómo está el reino, le matan a su hijo? Por favor, jóvenes acá. ¿Qué pasaría? Dígame usted, ¿no acaso mandaría usted toda su tropa, todo su poder para aniquilar a aquel que le mató a su hijo? En la lógica humana. ¿Cómo se sintió Dios cuando le mataron a su hijo? Dígame, pregúntese usted. ¿Cómo se sentiría Dios? ¿Cómo se sintió Dios al momento de que prefirieron crucificar a Jesús en vez de dejar al ladrón allá metido? ¿Cree usted que Dios no lloró ese día? ¿Cree usted que mi Padre, nuestro Padre, no se sintió angustiado? Dígame usted. Dígame usted. Pregúntese. Ahora, entonces, si alguien conociendo de Dios, conociendo de Jesús, le dice, yo no te quiero a ti, yo quiero mejor a este ladrón. Mire, deliberadamente, dice que él ya no queda más sacrificio por los pecados, dice Hebreos. Ya no queda. A este pueblo, Jesús ya murió por ellos. Si ellos no lo quieren recibir, dice allá Juan 3:18, que el que no cree, condenado es ya. Ya no queda más. Ya no queda más por hacer. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por todos esos pecados. Para perdonarle todos esos a todos ellos, a todos sus pecados, ya murió. Ya no va a haber otra muerte. Entonces todo aquel que lo rechazó, ¿qué le espera? Juicio. ¿Por qué? Porque el Señor, déjeme decirle, no se va a quedar con los brazos cruzados para todo aquel que definitivamente rechaza a Jesús. ¿Qué le espera? El fuego eterno. No sé. Ahora, quiero que veamos el 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Todo aquel que recibe la enseñanza y la asimila y la practica y dice, este es mi Jesús y esta es mi iglesia, esta es mi doctrina, mi sana doctrina. ¿Qué cree que en el Padre ocurre? Él dijo el Señor a sus discípulos, ya a ustedes ya no les llamo siervos, ya los llamo amigos porque ustedes me obedecen, porque ustedes me creen, porque ustedes comprenden, asimilan. Los llama amigos. Ahora, dijo él también, el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Óigase bien, ¿a quién lo envió a la tierra a morir por usted y por mí? Fue el Padre. ¿Ah? Diga que tiene la par. ¿Quién envió a Jesús? ¿Ah? Dígaselo. ¿Quién? ¿Quién, hermana Vero? El Padre. Ahora, el que me recibe a mí, dice, recibe al Padre. Viendo este niño, dice, el que recibe a un niño, a mí me recibe. Y no solamente dice, me recibe a mí, sino que también al que me envió. Doble bendición. Ahora, si rechazas a Jesús, también rechazas al Padre. Y el Padre, ¿qué es lo que le manda como castigo? Fuego eterno, porque Él es el juez. A las calderas, hijo. ¿Por qué? Pero si yo soy tu elegido, yo soy el que llamaste, sí, pero no quisiste aprender. Tenga cuidado cuando Dios de repente, en algún momento, Él te abre puertas aquí, te abre puertas allá, te trae una capacitación. Mire, cuando a usted le digan, hermano, lo vamos a capacitar, alégrese, Dios está acercándose a usted más y más. ¿Por qué? Porque entre más se capacite, Dios a usted lo va a instruir, lo va a ocupar más en su reino. Pero llega un momento, iglesia, donde si usted no aprovecha ese acercamiento de Dios,
le va a servir en su contra. Porque ha decidido jugar con el favor de Dios, con la gracia de Dios. Ahora bien, véase el 28. El que viola la ley de Moisés. ¿Ah? ¿Se acuerda de esa ley de Moisés? ¿Se acuerda? Iglesia, por favor, ¿no está aquí conmigo? Pues despiértense. Aquí no se viene a dormir, se viene a escuchar. ¿Qué dice la palabra? La ley en los judíos era la que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y dentro de esa ley estaba esto. Veas el 28. Por testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Supóngase que allá el muchacho Gerson, se le acusa de que él me quebró un vaso. Me quebraron el vaso del Real Madrid, fíjese usted. Y dicen, es que fue el niño, yo vi al niño Gerson. Entonces llaman a otro testigo. Dicen, que venga por favor allá el muchacho Roberto González. Que venga también la hermana Verónica García. Si ambos dicen, sí, ciertamente, fíjese que yo vi que él quebró el vaso. Sí, fíjese que él allí lo vi que entró al cuarto y de repente se le cayó y lo escondió detrás de la puerta. 2 o más o 3 testigos dicen, confirman la maldad o lo malo que él hizo. Esa persona moría irremisiblemente. No había otra. ¿Entiende? Ahora, dijimos que Dios había hecho milagros, ¿sí o no? Allá en el libro de Mateo encontramos a un muchacho que había salido ¿cómo se dice? Al campo a buscar su comida. ¿Qué traía ese muchacho del campo? Traía 5, ¿cómo se llama? 5 panes y 2 peces. Era todo lo que había conseguido. Supóngase que hubiera sido otra vez el hermano, bueno, ya vamos a poner a Gabriel. Le dijo la mamá, anda a buscar qué comer porque estamos en la pobreza. Hoy estamos en la vil calle. Y salió Gabriel a buscar y lo que halló solo fueron 5 panes y 2 peces. Estaba mala pesca. Y pasando por un lugar, vio una gran multitud. Usted sabe que la gente, cuando hay multitud, muchas veces la curiosidad lo mata, ¿no? ¿Y qué pasa allí? ¿Y qué hay? Ese muchacho, no sé qué lleva, por qué llegó. La cosa es que cuando Jesús dice, varios discípulos le dicen, Señor, despacha a toda esta gente, porque él estaba predicando, ¿no? Él estaba enseñando, y toda la gente, 5,000 personas. ¿Se imagina usted cómo? Yo no me imagino realmente cómo Jesús podía hablarle a 5,000 personas. Solo cuando hablamos de número de 5,000, la Biblia se refiere a hombres, porque en ese entonces las mujeres y los niños no contaban para el censo. Supóngase que hubieran habido otras 3,000 mujeres y unos 1,000 niños. ¿Cuánto eran ahí? 9,000 personas. Si con 40, con 100, predicar hasta allá, ¿me están escuchando? Y el Señor no tenía baffles, no tenía bocinas, no tenía consola. ¿Cómo hizo Jesús para predicarle a tanta gente y que la gente estuviera atenta? ¿Cómo? Pregúntese usted. ¿Cómo? Sin embargo, esa gente no se iba, ni se dormía. Estaba atenta a la palabra, atenta. De repente se hizo noche. Y llegaba la hora de darles de comer. Y dicen los discípulos, Señor, despacharlos porque todavía está clarito, todavía se pueden ir a sus casas para que se vayan. No, dice el Señor, tengo misericordia de ellos. Dale de vosotros de comer. ¿Y qué tienen para darles de comer? Les pregunta a unos para ver la fe de ellos. Pues dice,
Y de repente ven al muchacho. Dice, aquí está un cipote que tiene 5 panes y 2 peces. Ni ellos tenían eso, sino que se fueron a pedir a otro. Ese muchacho lo entregó todo, dice la Biblia que lo entregó. ¿Cuántos comieron de esa multiplicación de panes y de peces? 5,000 personas, más las mujeres y los hombres y los niños. Y todavía sobró. Ese niño, digamos que tenía entre unos 12, 14 años. Él venía con sus panes, él venía con sus peces. Y sin embargo, él vio el milagro. Él vio el milagro de que ese hombre llamado Jesús multiplicó los panes. ¿Qué habrá dicho cuando llegó ante la mamá? ¿Qué pasó? ¿Trajiste la comida? No, mamá, fíjate que me la quitaron allá los del tabernáculo. Llevó un testimonio de salvación a su familia. Mas sin embargo, él se convierte en un testigo de que él era Jesús. Amén. ¿Me están escuchando? Luego también aparece otra historia, la viuda de Naín. Dice que la señora era viuda, prácticamente anciana. Y Jesús iba caminando por ahí y se encuentra con ella, con el entierro. Iban todos ahí, todos empurrados o tristes ahí, qué sé yo. Y la señora llorando. Y preguntan, ¿qué pasa ahí? Dicen, es una viuda. Murió el marido y ahora se acaba de morir el hijo, el único hijo. Te de imaginar qué es lo que... Bueno, gracias a Dios todavía aquí no tenemos madres que han perdido hijos. Pero ha de ser triste, ¿no? De que en pleno desarrollo, joven, niño, anciano o adulto, se muera un hijo. Que usted lo vaya a enterrar. Pregunto, esta viuda lloraba y dice que el Señor tuvo misericordia de ella, tocó el féretro y le dice al joven, al cadáver, joven, a ti te digo, levántate. Y dice que el joven se levantó. ¿Era un milagro eso? ¿Sobrenatural? ¿Sí o no? Nadie podía hacer esos milagros como él. Esa viuda, si le llamaban a testificar, ¿qué podía decir? Bueno, ese hombre hizo algo que yo nunca había visto con mis ojos. Yo ya había dado cuenta que había perdido a mi hijo, pero lo volví a recibir. El niño, yo llevaba 5 panes y 2 peces. Y yo de repente vi que le dio a comer a todo mundo. Y si hubiera llamado a aquel ciego que había nacido de nacimiento y que también Jesús le sanó sus ojos, le devolvió la mirada, ¿qué hubiera dicho también? Ese hombre yo no lo conocía, pero lo que hizo fue algo extraordinario. Entonces yo creo que a lo que quiero llegar es que tú entiendas, tanto el joven, la viuda o cualquier otro que hubiera visto los milagros se volvían en testigos de que ellos habían visto grandes cosas. Entonces, ¿qué más podían argumentar esta gente? ¿Que era del diablo? Dijo Jesús, nadie que siendo salido del diablo podrá echar a los de su misma casa. Nadie. Entonces, todos los demás o le atribuyen al diablo esas obras o no creían en él. Un farsante. Pero no. Sepa que Dios le había dado muestras a este pueblo de que él era el sumo sacerdote para administrarlos a ellos, porque ya esos sacrificios, esos machos cabríos ya no eran, eran, ¿cómo se dice? No servían para nada, porque en la medida que el hombre va caminando, va pecando, su maldad va creciendo. Antes había más mesura, la gente era más recatada hasta para hablar. Las esposas más, de alguna manera más sumisas, no sé, digámoslo por el lado
positivo, por el lado bueno. Los hipotes no eran tan contestones. Si habían desnudos, los que se iban a bañar a la poza, desnudos, qué sé yo, era la única pornografía que se podía ver. No había cine, no había televisión, no había internet. Mas, sin embargo, con el tiempo, el hombre y su ciencia, evolucionando la ciencia, también evolucionando la maldad del hombre. Entonces, esos machos cabríos se volvían insuficientes. Imagínate cuántos machos cabríos tendríamos que matar en este tiempo si Jesús no hubiera aparecido. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si esos dos testigos viniesen y dijesen a esa multitud que estaba en la cruz del Calvario diciendo crucifíquenle, crucifíquenle, y rechazaron al Señor, al Hijo de Dios, porque Él hizo esa multiplicación, porque Él resucitó a mi hijo, porque Él me sanó. ¿Qué cree usted? ¿Qué le espera? Dice, la muerte. Si le aplicamos el mismo juego de ellos, su misma ley, porque ellos querían estar bajo la ley, entonces, muéranse. Cuando usted recibe un conocimiento, cuando usted recibe una verdad, aplíquela para su propio beneficio. Porque si no la aplica, usted mismo se va a dar en la torre. Usted mismo se va a dar en la torre. Yo me acuerdo una vez que me dijeron, aprendiendo a manejar, jamás vayas en una bajada a frenar solo con el freno, con los pedales. Tenés que ir compresionando el motor. ¿Y qué era eso? Le pregunté. Bueno, si vas en una bajada muy, muy pronunciada, ponelo en segunda, para que el carro por sí solo vaya frenándose y vos solo ir poniendo freno. Y eso le va a ayudar a que las pastillas, me dijeron, las fricciones no se recalientan, porque de lo contrario te vas a quedar sin freno. Pues bien, me acuerdo que una vez agarré un carro viejo que tenía por ahí y me fui para Berlín. Nada más que me fui por el lado de Santiago de María, en la subida. En la subida todo tranquilo, bla, bla, bla. De repente ya no me quise ir por Santiago de María, sino que me quise salir allá a Mercedes Omaña. Y desde que empezamos a salir del pueblo de Berlín, aquellas cosas eran solo pendientes, curvas y bajadas bien pronunciadas. Y se me olvidó a mí el consejo de que había que compresionar el motor. Entonces yo solo venía en neutro, tratando de ahorrar gasolina, dije yo, solo poniéndole el freno. De repente empecé a sentir aquella cosa de hule quemado, ¿verdad? Las fricciones ya estaban recalentadas. En un momento quise yo ponerle frenar, aquella cosa era como sin nada de freno. Se iba hasta el fondo el pedal y nada. Me acordé de la lección. ¿Sabe que Dios tuvo misericordia de mí ese día? Porque empecé a compresionar el motor, pero era casi ya había agarrado envión. Y aquellas curvas, hasta que en una curva gracias a Dios había como un solar con una rampla, y allí me fui a meter. Allí terminó mi carro. Gracias a Dios no había piedra, gracias a Dios no había barranco, me fui a parar en ese solar. Pobrecito de mí, si no hubiera estado ese solar. ¿Qué pasó ahí? Me dijeron una verdad. En una bajada no vayas frenando solo con el freno, compresionar el motor. Se me olvidó poner en práctica esa verdad. ¿A dónde iba a terminar? Al cementerio. Como también algunos de ustedes como hijos, sus papás o sus mamás les dicen una gran verdad. No andes con esa cipota loca, no andes con ese bicho loco, no andes con esto, no andes con lo otro, mira, vení temprano. Y a usted se le olvida esa verdad. ¿Qué le pasa? ¿Qué le puede pasar? Te van a confundir con un marero, te van a una bala desperdigada, qué sé yo. Salís, te dejan engañada o te dejan engañado. ¿Por qué? Por no hacer caso. Entonces este pueblo de Dios le esperaba a aquel que no cree una gran afrenta. Mía es la venganza, dijo el Señor. ¿Por qué? Con que mataron a mi hijo,
¿Me voy a quedar con los brazos cruzados? ¿No quieren creer? Mire la venganza. Por eso yo le invito a usted, Dios, a muchos de nosotros nos gusta oír que Dios es amor, que Dios es esto, pero de repente se nos olvida que Dios también se enoja y que Dios te castiga. Y no esperemos a que Dios se enoje contigo. No esperemos a que Dios se enoje contigo porque eres desobediente. Porque ¿sabes qué? Me gusta esto, mira bien, 30. Pues conocemos al que dijo, más mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a qué dice ahí? ¿Será el pueblo de Santiago de María? ¿Al pueblo del tránsito? A su pueblo. A ese pueblo judío en el cual Él decidió acuerparlo. Yo juzgaré a ese pueblo. Por eso